tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Me podría indicar su nombre completo, por favor? Yo soy Cristian Ríos Velasco. ¿Me podría indicar, por favor, el cargo que tiene en esos momentos? Soy asesor de la alta dirección del programa Lurao. Tengo una consulta respecto a la falta de información sobre el uso de un servicio nuevo que ofrecen muchas veces. No es del todo adquirido esta velocidad que prometen. Por ejemplo, estoy refiriéndome a las empresas de la fibra óptica que intentan que pasen los nuevos clientes y tengan instalado esta velocidad que ellos prometen, o simplemente los clientes que tienen un HFC y que van a migrar posteriormente, pero no tienen la información completa. ¿Me podría indicar usted acerca de esto, si definitivamente llegaría a algún tema legal posteriormente? ¿Podría darse el caso? Sí, claro, con mucho gusto. Mira, en el Perú, en nuestro país, existe una regulación que de alguna manera intenta proteger y defender los derechos de los consumidores, ¿no? El consumidor puede ser cualquier persona, digamos, que necesita satisfacer una necesidad específica, ¿no? En este caso entiendo que son este tipo de servicios de fibra óptica, ¿no es cierto? Que de alguna manera facilitan o mejoran la conectividad de datos, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que busca esta normativa ya es tratar de que los derechos de los consumidores, que podríamos ser tú o yo o cualquier persona, ¿no es cierto?, se vean resguardados. ¿Y esto por qué? Porque las empresas que ofrecen estos servicios tienen mucho más información, por ejemplo, técnica, comercial, de cómo es que funcionan sus servicios. Y esa información hace que de alguna manera tiene que ser transparente, tú la tienes que entregar al consumidor de una manera completa y que él entienda, puede ser, de nuevo, repito, tú o yo, que nosotros entendamos exactamente qué cosa es lo que nosotros vamos a recibir una vez que adquiramos ese servicio. ¿Por qué? Porque vamos a pagar por ese servicio y tenemos el derecho de recibir exactamente lo que nosotros esperamos para poder cubrir esa necesidad. Entonces, como nosotros no tenemos todo el conocimiento que puede tener el fabricante o el proveedor respecto de un servicio, ellos están, de acuerdo a esta normativa, ellos están en la obligación de ser claros y precisos en la información que nos están dando, porque gracias a esa información que nosotros recibimos, es que nosotros como usuarios tomamos la decisión de contratar a ese servicio, ¿no? Es decir, si la fibra óptica, tiene determinada velocidad, ¿no es cierto?, cierta conectividad o alguna característica especial que ellos te dicen en el folleto, en el volante, mi producto tiene esto, ¿no es cierto? Pero también en esa información que nos brindan, nos tienen que decir, además, señor o señora, usted lo que necesita para poder recibir este producto y lo pueda utilizar con esta potencia o las características que te digan, usted necesita que sus máquinas o su infraestructura, la que usted posea, tiene que tener ciertas también características. Por ejemplo, que tengas una computadora de tal capacidad o un celular de tal gama para arriba, etcétera. Porque si ellos no nos brindan esa información, lo que va a pasar es que nosotros vamos a tomar nuestra decisión de tomar el servicio, ¿no? Pero al final eso que ellos nos van a empezar a cobrar, por decirlo, de manera mensual, entonces no lo vamos a poder utilizar, porque podría darse el caso de que no tengamos, por ejemplo, el celular de la gama que sí se requiere para la tecnología que ellos nos están brindando, o la computadora, o el tipo de televisor, etcétera, ¿no? O sea, y esa información tiene que ser clara y precisa. Cuando no lo es, ya sucede algo que en esta normativa, en esta regulación de Código de Protección y Defensa al Consumidor que se ha dado con la Ley 29571, ya, cuando eso no sucede, de acuerdo a esta normativa, se activa un principio que se llama el principio de asimetría de la información. Es decir, ellos, de alguna manera, abusando del conocimiento que ellos tienen de sus productos, de alguna forma como que nos inducen a un error a nosotros, a los consumidores, a tomar la decisión de contratar su servicio. Claro, a ellos les va a beneficiar porque nosotros vamos a empezar a pagar, ¿no es cierto?, a partir del primer mes, pero nosotros no nos vamos a beneficiar de lo que ellos nos están dando porque no vamos a tener, digamos, los equipos que soportan esa tecnología. Y entonces ahí sucede esa asimetría de la información. La asimetría de la información es cuando un agente en el mercado, en este caso el proveedor, el fabricante o el que nos vende el servicio, conoce más del
contenido de su servicio y aprovechándose de ese conocimiento por parte de él y de nuestro desconocimiento como usuarios, porque nosotros no tenemos por qué conocer, digamos, todos esos datos, ¿no es cierto? Ellos aprovechando de esa información, de alguna manera nos inducen a error, no nos dicen completos y nos hacen tomar una decisión que a la larga nos genera un perjuicio económico, porque obviamente nosotros como consumidores pagamos por un servicio, pero para recibirlo y utilizarlo, ¿no es cierto? Por eso lo estamos pagando. Pero cuando nosotros tomamos una decisión basada en datos incompletos, por ejemplo, cuando no nos dicen no nos dan toda la información completa, o peor aún, con datos erróneos, porque a veces nos pueden decir que tiene una capacidad con una velocidad, por ejemplo, cuando no la tiene, ¿no? Un ejemplo. Entonces, allí hay una especie de desbalance. Ahí ellos vulneran nuestro derecho como consumidores de poder recibir un servicio adecuado. ¿Y qué es lo que hace esta normativa, esta legislación que te indiqué, este Código del Consumidor? Lo que hace es tratar de nivelar esas situaciones, porque en el mercado siempre se da, digamos, ese tipo de situaciones, ¿no? Porque ellos son los que conocen más lo que hacen y lo que venden, y nosotros solo esperamos que contratar y que lo que contratamos tenga las características que nos están diciendo, ¿no? Y poderlo utilizar, obviamente, ¿no? Entonces, sí hay esta normativa, nos ayuda a nosotros como usuarios o como consumidores a podernos defender, ¿no? Y a exigirle, por ejemplo, al Indecopi, que es un ente del Estado que de alguna manera vigila que los derechos de los consumidores no se vulneren, desequilibrio, por decir así, de la información que tienen los fabricantes o los productores o los que venden este tipo de productos, y de alguna manera también nos dan a nosotros la posibilidad de poder efectuar reclamos, ¿no es cierto? Incluso si es que Indecopi analiza el tema y verifica que efectivamente en esa relación comercial, en ese contrato, no hubo toda la información adecuada, puede resarcir eso, puede incluso ponerle multas a las empresas, porque ellas están en la obligación, y es por eso que hay este código, hay esta norma, ¿no? Eso, están ellas obligadas a brindar toda la información para que nosotros podamos consumir los productos con las características que se nos dice. Si eso no pasa, ¿no es cierto?, entra Indecopi a tallar en el marco de esta normativa y puede imponer sanciones, establecer resoluciones, en fin. Hay también todo un tratamiento para poder compensar o nivelar ese tipo de situaciones que se podrían dar, que es más o menos como lo que planteas en tu consulta, ¿no? Claro, entonces de alguna manera no estamos desamparados, digámoslo así. Si hay esa protección, sí existe. Muchísimas gracias por esta información que nos ha brindado, le agradezco enormemente. No, qué ocurrencia, para servir. Mucho gusto. Muy buenas noches.